Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Están gozosos? Eso es bueno, me alegro por ustedes. Les invito a que abran en sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Vamos a estar hablando sobre la idea principal de no negociar con lo que Dios te dio. Como podemos ver aquí, el rey Acab era el séptimo rey que estaba reinando sobre la tierra de Israel. Y algo que caracteriza su reinado es de que iba en contra de los valores y principios que Dios le había mandado al pueblo. Ahora aquí la historia habla de Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot era poseedor de una viña que estaba cerca del palacio del rey, y que el rey, por su codicia, quería las tierras de Nabot. Pero ahora, poniéndolos en el contexto histórico, ¿por qué Nabot no quiso darle su viña al rey? Nabot no le quiso dar su viña al rey. ¿Por qué? Porque en la tierra donde estaban era Canaán. ¿Se acuerdan de toda la historia donde el pueblo de Israel salió de Egipto a nuevas tierras? Pues esta tierra donde estaba Nabot y el rey era Canaán. Era una tierra rica en abundancia de frutos y otras cosas que son buenas para el humano. Acá, como rey, tenía codicia. Él quiso brindarle una oportunidad inigualable e irrepetible a Nabot. ¿Cómo? Se pueden decir ustedes. Pues aquí en la palabra nos dice que el rey le ofreció a Nabot, el campesino, que posiblemente era pobre, no sabemos, le ofreció otra viña mejor que esa, o inclusive le pagaba en efectivo el valor de su viña. Eso nos parece ahora en nuestro tiempo bastante extraño. ¿Por qué no aceptaría este negocio? Si posiblemente hubiera cambiado la vida de Nabot, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque esa era una herencia que le había dejado su tatarabuelo a su bisabuelo, su bisabuelo a su abuelo, y así sucesivamente, y él les tenía que dejar esa tierra a sus hijos. Era como un seguro de vida para esa descendencia, para esa línea de sangre. Ahora bien, según esto y la vida de Acab y el mundo como lo conocemos ahora en la actualidad, nos dice que todo tiene un precio, supuestamente. Pero nosotros como cristianos, obviamente, sabemos y tenemos que saber que no todas las cosas se compran y ni se venden. Acá, en el contexto bíblico, representa al mundo. El mundo quiere tu viña. Ahora, Jezabel también puede representar las fuerzas demoníacas, las fuerzas espirituales malas. Como vimos aquí, Acab era respetuoso, porque no se fue en contra de la palabra de Nabot. Pero ahora bien, Jezabel, esposa de Acab, hizo todo lo posible, hizo las alianzas para que Nabot se quedara sin sus tierras. Y en efecto podemos leer aquí en el capítulo 21 de Reyes, y está toda la historia. Más adelante usted puede llegar a su casa y profundizar más en la historia, donde Jezabel hizo cosas, hizo conectes y todo eso para que a Nabot lo acusaran injustamente y que él fuera apedreado muerto, y que a fin de cuentas Acab, su esposo, él se quedara con las tierras de Nabot. A pesar de este final triste, vamos a concentrarnos en algo más positivo, y es de que
Como vemos, las tierras de Nabot para él eran sagradas porque representaban una herencia directa de parte de Dios. Porque vimos que al pueblo de Israel se le prometió una tierra, y esa era Canaán. Muchas veces nosotros como cristianos no le damos al valor que tiene estas cosas que no se compran y no se venden. También podríamos decir que Dios nos ha dado una viña a cada uno de nosotros, ya sea grande o pequeña o bastante o solo una tal vez. Pero somos conscientes del valor que tiene esa bendición que Dios nos ha dado. Para aclarar un poquito, ¿qué es la viña de nosotros ahorita en la actualidad? Un ejemplo puede ser mis hijos. Mi viña puede ser mi vida, mi cuerpo. Ahora, también puede ser tu familia, puede ser tus talentos, tus habilidades, y tus amigos podrían ser, o algo más, podría ser tu iglesia. Esa es la viña. Yo no sé, y personalmente cada uno puede tener cosas que quizás no conozcamos aquí entre familia de la iglesia. Ahora, ya que estamos claros con lo de la viña, somos conscientes tan siquiera de ello, que poseemos esa bendición que Dios nos ha dado. Sabemos del valor que tiene eso. O tal vez nos esté pasando como lo de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de que el hermano mayor dio su bendición de primogénito a su hermano menor por un plato de lentejas? Por un placer instantáneo perdió toda la bendición que le estaba a futuro. ¿Estamos dándole el valor que se merece esa bendición que Dios nos dio? Es para pensar. Ahora bien, también tenemos en el punto de la viña. La bendición, la viña, es sagrada. Y hay que tratarla como tal. No hay que comercializarlo, por decirlo así. Porque aquí Nabot no negoció con el rey, sino que le dijo: Dios me libre que yo te venda o te dé mi viña. ¿Por qué? Si él hubiera dado o vendido al rey su viña, es muy posible que esa bendición obviamente se iba a quitar, pero también posiblemente por desechar esa bendición le iban a venir otras cosas malas, otras maldiciones. No sabemos si él, un caso hipotético, si él hubiera vendido al rey su viña, posiblemente, es un caso hipotético, si le hubieran dado en efectivo, pudiera haber sido que le hubieran robado y se hubiera quedado sin nada. O sea, ¿por qué esperar que nos ocurran cosas malas por cosas que pudimos haber evitado solamente obedeciendo la palabra de Dios y tratando las cosas sagradas que tenemos como tales? Una pregunta: ¿cómo tenemos nuestra viña? ¿Cómo tenemos esa bendición que Dios nos ha dado? ¿La tenemos descuidada? ¿La tenemos sin arreglo? ¿La tenemos sin dar fruto? Por eso pienso yo, y según la palabra, también que hay que darle mantenimiento a esa viña. Por ejemplo, tú tienes un talento, el más común, el de cantar. Tú has cuidado esa viña que Dios te dio, ese talento que Dios te dio. Tú has dado frutos acerca de ese talento que Dios te dio, lo usas para la obra del Señor, lo utilizas para adorar al Señor. Es muy importante que nosotros demos uso a esa viña, a esa bendición que Dios nos dio. Y hay que ser como Nabot, no hay que vender ni aceptar ofertas. Conozco una historia y es bastante personal, cercano a lo que pasó. Hay un muchacho que es súper talentoso,
para el canto. Y cuando estaba muchacho, unos 10 años, un cazatalentos lo escuchó. Entonces se acercó al padre del muchacho y le ofreció para iniciar una camioneta de último año que le cargaba afuera, estaba parqueada, era una actividad. Le ofreció eso y le ofreció, no me recuerdo cuánta cantidad de dinero, pero el padre, como era cristiano y había instruido a su hijo así como en los caminos de Dios, el padre no aceptó. ¿Por qué? Es muy probable que a ese muchacho lo hubieran sacado de los caminos de Dios a cantar cosas del mundo. Y muy posiblemente él no hubiera perdido esta bendición, le hubieran pasado cosas malas porque se hubiera descarriado de Dios y hubiera empezado a usar la bendición que Dios le dio, su talento que Dios le dio en las cosas del mundo. Así que es importante darle el valor, darle ese trato especial como bendición. ¿Ok? Ahora, también en la Biblia nos habla de algo importante, de una historia, de una parábola, no me recuerdo qué era, pero donde hablaba de los denarios. Un jefe le dio a sus trabajadores denarios, a uno les dio lo mismo y al fin de cuentas el patrón se fue. Ya después de que les hubo dado los denarios, regresó al tiempo y les pidió cuentas acerca de lo que les había entregado a sus trabajadores. Y si se recuerdan, unos multiplicaron por 2, otros le sumaron a esa cantidad inicial que el patrón les había dado, y hubo uno que no hizo nada por miedo, solo lo que hizo fue enterrarlo y darle solo ese denario al patrón. Y entonces lo que hizo el patrón fue quitarle ese denario y se lo dio al que más le había dado, le había retornado. Lo mismo pasa con esto. Nosotros tenemos una viña y por ende también debemos de multiplicar, debemos usar eso a favor del bien, a favor de las cosas de Dios. También, si le damos mantenimiento, nuestra viña se va a mantener viva, se va a mantener fructífera, y si estamos cerca de Dios y Él nos está guiando, va a ser como un plus, un extra, donde esto puede convertirse en algo muy poderoso, porque Dios te puede usar en muchas cosas, en muchos ámbitos. Te puede usar en lo que es el evangelismo o inclusive en el mantenimiento de la obra del Señor, porque no a todos se nos dio lo mismo. También otra de las cosas que podemos hacer para darle mantenimiento a nuestra viña es quitar o eliminar esas cosas que están estorbando o haciendo que nos estemos despojando de esa bendición. La palabra de Dios nos habla de sobras pequeñas. Eso quiere decir como que son cosas pequeñas, pero que están ahí, que a veces parecen ser indetectables, parecen ser que no nos afectan, pero al fin de cuentas sí terminan destruyendo las cosas. Ahora, para concluir, cuando nuestra viña esté floreciente, esté en la mejor etapa, estemos en la mejor etapa de nuestra vida y estemos dando frutos usando eso que Dios nos ha dado en favor de Él, puede ser que acá y Jezabel, representados por el mundo y las fuerzas del mal espirituales, pueden llegarte a hacer una oferta, así como le pasó a Nabot. Y allí es donde tu espíritu, donde tú vas a saber cómo está ese corazón, cómo está esa convicción, ese espíritu. Y es posible, casi por probabilidad y matemáticas, que el desenlace, cuando te lleguen a hacer esa oferta, tal vez no sea bonito, o tal vez sea como el del Nabot, o no tanto así como el de él, pero al final
estarás satisfecho con el resultado de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que te dio esa viña, porque tú la cuidaste, porque tú hiciste todo a favor de Dios. Vas a quedar mal con Acab y Jezabel, pero vas a estar en paz y con bien con el que te dio la viña. Así que la invitación es esta, muchachos, que no negocies con la viña que Dios te dio, que no dejes la entrada, la puerta abierta a esas obras pequeñas, a las fuerzas del mal, y que también le des mantenimiento a esa viña, que tú puedas usar eso que Dios te dio en su obra, y así también ser de bendición para todo el pueblo de Dios. Y con esto he concluido la prédica, hermanos. Espero que la pongamos en práctica, ya que es bastante importante en nuestra vida espiritual y para el desarrollo de nosotros, tanto espiritual y materialmente. Sin nada más que agregar, Dios les bendiga, hermanos. Sigamos gozando el tiempo con mi hermana que está presidiendo.